8 de la mañana, 14 minutos. Se conoció hace aproximadamente una media hora. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Se conoció hace una media hora aproximadamente que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas se llevó el Nobel de la Paz este año. Esto fue por el trabajo que ha llevado a cabo en distintos países y en los últimos años por el trabajo y amplios esfuerzos para eliminar las armas químicas. El premio Nobel se dio a conocer esta misma mañana en Noruega. Había cierta expectativa aquí en Uruguay porque la organización que dirige Mikhail Gorbachev, recordemos el ex premier soviético, había candidateado a José Mujica para este premio en esta edición. De todos modos, y más allá de había que una era expectativa moderada, ¿no? Eran moderada, 259 candidatos y estaba Mujica entre la lista. Pero bueno, de todos modos, más allá de esta candidatura, se la llevó la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Recordemos que tiene un fuerte trabajo por estas semanas en Siria y en Libia. Son dos países donde la organización está trabajando intensamente. Bien, cambiamos de tema. Hoy el diario El País publica información respecto a los informes de impacto ambiental de UPM, elaborado por técnicos uruguayos, por científicos uruguayos. Dice El País que pudo acceder a esos informes que difieren con lo expresado por Argentina a través del canciller Héctor Timerman en las últimas horas. La interpretación que hacen los datos de monitoreo de los científicos uruguayos que integran el Comité Científico Binacional difiere radicalmente de la que hacen los argentinos, dice el diario El País. Agrega que el matutino accedió al informe que resume 26 muestreos realizados entre junio de 2011 y julio de 2013, es decir, 2 años, en la denominada canaleta Parayal, que recibe efluentes de UPM, y 25 muestras tomadas en la desembocadura del río Gualeguaychú en el mismo periodo. El informe explica que los valores máximos encontrados para todos los parámetros son inferiores al máximo permitido, por lo que puede afirmarse que en ningún caso las concentraciones de los efluentes de UPM superaron lo permitido por la normativa vigente, agrega el informe. Por lo tanto, no hay incumplimiento en los efluentes vertidos por UPM, enfatiza el trabajo. El estudio reconoce, sí, que en una ocasión, en noviembre de 2011, se dio un incumplimiento en los valores de parámetro de pH en la descarga de una pileta de pluviales de la planta. Obviamente es más largo el informe, pero las conclusiones son esas. Está con nosotros José Pouler, integrante de la Asamblea de Gualeguaychú. ¿Cómo le va, Pouler? Buen día. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están leyendo ustedes los datos que surgen de un gobierno y de otro y que parecen tener diferencias importantes respecto al accionar de UPM? No, acá es todo muy complicado. Esos datos en realidad tendrían que leer la gente que sabe del tema. Nosotros no podemos hacer leer las conclusiones de un lado y del otro que difieren por completo. Claro. La realidad es que hay que estar capacitado como para poder, como quien diría, payar en esta situación. En esto de los datos no los manejamos nosotros. Hay un grupo técnico en la Asamblea en la cual está Lazar, con Daracena, que tranquilamente podrías preguntarle y ellos te darían la opinión. Yo, como asambleísta, como ciudadano común, te diría que lo único que se ve acá es una pelea entre ambos gobiernos, y vas a saber uno por qué, y en el cual siempre los culpables, y siempre las víctimas, somos los que estamos abajo del gobierno, en este caso Gualeguaychú, Sí. con un reclamo que para el Uruguay no es valedero, para nosotros sí, en el hecho que comenzamos en tiempo y forma a reclamar por esto. No te olvides que esto comienza en el año 96 y comienza con la avenida de uruguayos hacia Gualeguaychú, uruguayos que pedían que por favor se adhiriera todo lo que es la cuenca del río Uruguay para activar los mecanismos del Estatuto del río Uruguay, para así poder echar a esta pastera que venía a Fray Bentos, al Anglo, Transpapel, y bueno, se hicieron todos los mecanismos, se logró que esta pastera se fuera, y gracias a esa enseñanza de los hermanos uruguayos, es que nosotros cuando viene ENSE, comenzamos con esta lucha. Ahora, Pouler, políticamente, ¿qué lectura hacen ustedes de que los dos gobiernos lean distinto
un informe técnico? Es decir, uno de los dos está usándolo políticamente o no está diciendo toda la verdad. O los dos mienten. O los dos mienten. O los dos mienten. ¿Y entonces? ¿Cómo lo leen ustedes políticamente? No, la Asamblea no se ha puesto a leerlo políticamente. Lo que yo te digo es mi pensamiento en base a todas las diferentes cosas que han ocurrido. Claro. Acá, si usted se puede analizar, hay un problema que surge a través de unas declaraciones de un micrófono que quedó abierto de Pepe Mujica. No hay contestación y después viene la contestación. Cuando llega, la persona que manda a contestar hoy está convaleciente, terapia intensiva, entonces hay un enfriamiento de las medidas, pero no nos olvidemos que cuando ya se reunieron en Buquebús para la votadura de Francisco Papa, ya estaban anteriormente con una decisión tomada, a pesar de que dicen que al día siguiente martes, Sí. o dicen o hacen que se reúnan las cancillerías, pero ya había una decisión tomada en el hecho de que Pepe ya había dicho que iba a autorizar, que no le importaba nada, y del lado argentino un duro comunicado de la Cancillería el día domingo. Bueno, ya con ese escenario se reúnen, inclusive hubo unas chanzas respecto a que Pepe Mujica dijo que era para todos, que iban a pedir los de bicicleta y demás en el buquebús para viajar. Sí, hubo ahí un cruce y bueno, de todo declaraciones. eso, si Ahora, uno Pauler, se pone a analizar, se da cuenta de que viene de antes todo eso. Ahora, acá hay un informe técnico que sería la prueba respecto a si la planta está contaminando por encima o por debajo de lo permitido. ¿Para ustedes no es relevante el resultado de ese informe? Digamos, ¿no ese es el centro del reclamo de ustedes? No, el centro de reclamo es que no esté mala pastera, eso es lo nuestro, no el monitoreo. ¿Pero a usted le preocupa la pastera o la contaminación? La contaminación que produce la pastera. Pero ¿y si los informes dicen que no contamina por encima de los niveles permitidos? Es que no puede no contaminar cuando contamina en otras partes del mundo. No puede no contaminar cuando los estudios los hace la Dinama, sin capacidad para realizar los estudios, con aparatología y con... No, los estudios los hace un laboratorio en Canadá, ¿no? Que fue elegido por ambos gobiernos. No, los estudios los hacen directamente los científicos. Lo que hace el estudio en Canadá es darle qué es lo que encuentre. Después cada uno decide si eso está por abajo de los parámetros, por encima, si coincide o no. Recuerden que hubo un primer laboratorio canadiense que lo tuvieron que sacar. Claro, por eso, pero el estudio, la investigación de las muestras se hace en un estudio en Canadá que fue elegido por los dos países y que da un resultado. Después, exacto, políticamente se puede interpretar el resultado como cada uno le convenga, pero el resultado es uno y lo hace un tercero que es un laboratorio en Canadá. Bueno, pues eso sería interesante que un tercero también diera cuál es el resultado de esos estudios, porque si no se ponen de acuerdo, uno lo mira de un color y otro de otro, nunca van a llegar a una conclusión. Claro, el acuerdo conjunta. era que se iban a publicar los datos de Canadá en conjunto, los dos gobiernos, y eso nunca se cumplió. Exacto. Ahora, ¿cómo toman ustedes el hecho de que el gobierno argentino diga que la planta contamina, que tiene los datos, y hace muchos meses que los tiene y no los había divulgado? Y muy mal lo tomamos porque somos conejillos de India. Si ellos sabían de que verdaderamente estábamos siendo contaminados, en este caso el río Uruguay, porque del aire no se habla, la verdad que es muy doloroso que nuestro gobierno, por mantener una relación diplomática con Uruguay, no lo haya hecho público, esperando no sé qué cosa, porque la realidad que vos podés esperar 30 días, 60 días, pero no 28 meses, ya eso es algo macabro, si verdaderamente es así. ¿Y a ustedes les preocupa, por ejemplo, la contaminación en otros sectores del río o de otros ríos afluentes como el Gualeguaychú, por ejemplo? A nosotros nos preocupa todo. Si lo que dicen del Gualeguaychú es cierto, es un llamado muy importante de atención a las autoridades sanitarias, a medio ambiente, a donde corresponda. Por supuesto que nos interesa. Nosotros sabemos que la contaminación por la que nosotros luchamos no es la más importante, y otras en Argentina, en Uruguay, en todos lados, está lleno de diferentes focos contaminantes producidos por la actividad del hombre y no regulados por los estados o controlados por los estados como debe ser. Pero no sería una buena... buena... En el caso de ustedes, el río Santa Lucía, con los controles, con el Uruguay natural, en un momento que no se podía tomar el agua, en el cual creo que el 80% de la población de Uruguay depende de eso. Y en el caso nuestro tenemos también
el Río de la Plata, en el cual toma la gente de Buenos Aires, 10 millones de personas, y el agua está totalmente contaminada, así que hay mucho llamado de atención como para que hagan las inversiones que deben hacer las personas que toman a cargo esto, y los controles como deben ser también, porque acá la realidad es que los controles no funcionan. El caso es el hecho cuando se rompe el caño fertilizante el otro día en Nueva Palmira, con un control de la dinama y demás, los 40.000 litros o kilos de fertilizante, se reventó el caño porque no aguantó los kilos de bombeo que tiene el barco. Bueno, esto es muy preocupante, un llamado a la atención. Sí. Ahora, Pöbler, ¿pero por qué entonces la Asamblea no ha hecho expresiones respecto a otros agentes contaminantes que puedan afectar a la zona? Mirá, yo te voy a explicar, la Asamblea es algo, digamos, como un club de barrio en el cual todos participamos sin una comisión directiva. Tenemos un objetivo y para lograr ese objetivo dejamos parte de nuestra vida, el tiempo de esparcimiento y demás, ponemos dinero en nuestro bolsillo para bancar todas las acciones que hay, y en el hecho de movilizarse, panfletos, remeras y demás. Yo creo que bastante lo que hacemos, y a eso le querés agregar otras cosas, vamos a armar, como dijo el teniente Juan Domingo Perón, otra comisión para que todo se disperse. O sea, si tenemos un tema y no lo podemos terminar, no nos podemos meter en otras cuestiones que sí afectan y mucho, y sería bueno que otras personas también hagan otro tipo de asociación civil, como una asamblea, y que se dediquen a luchar contra esto, que vos estás mencionando, las otras cuestiones ambientales que hay. Claro, no, yo como ustedes dicen que, usted dijo recién que le preocupa toda la contaminación que tiene el río y sus afluentes, me pregunto por qué solo se enfocan en una planta de celulosa cuando hay otras plantas y otros orígenes de contaminación. No, por eso mismo te estoy diciendo, somos humanos, no recibimos aporte de nadie, no trabajamos para esto en exclusividad, cada uno tiene su actividad. Yo soy gastronómico, tengo una pizzería, el que puede estar al lado mío en una movilización tiene un remis, el otro tiene, qué sé yo, una casa de venta de calzado, el otro es empleado de una panadería. O sea, todos tenemos diferentes actividades, y en el momento que le podríamos dedicar al esparcimiento, estar con nuestra familia, estar mirando televisión, se lo estamos dedicando a esto, y bastante le tenemos que dedicar porque son muchas las cuestiones que hay que estar atendiendo. Imagínate, acá hay una hora menos que con ustedes. Sí. Yo me acuesto 2 de la mañana y sin embargo no tengo ningún inconveniente en atender el teléfono a quien me hable. Y la mayoría de mis compañeros es exactamente lo mismo. O sea, vos, ¿qué le estamos quitando? Horas al sueño. Sí. Pero no obstante, yo te estoy respondiendo, tal vez algunas respuestas no sean las esperadas, porque, bueno, cada uno tiene una visión sesgada de lo que es el conflicto, pero en realidad te contesto de lo que sería la información que nosotros manejamos, y el tiempo es muy acotado, no tenemos voceros de prensa, ni nada por el estilo, ni secretarios pagos, inclusive mismo la asamblea funciona de tal forma que el único que tiene un poco de, digamos, de autoridad, no poder de autoridad, es el coordinador en las asambleas y los referentes en el momento de movilizaciones, como para que haya un orden, y la familia, porque la fuerza nuestra de la familia, creo que quedó demostrado eso el domingo cuando había fuerzas de seguridad con mucho armamento. Lo único que había del lado argentino eran familia, y el único momento que tenían la gran mayoría, y que lo saben usar bien igual que ustedes, es el mate. Después no había ninguna otra cosa. Sí. Pöbler, se va a llevar a cabo este fin de semana una serie de actividades, ¿verdad? Allí en el paraje donde habitualmente se juntan, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de las actividades que van a realizar? El objetivo es volvernos a concentrar en la ruta. Se habla de, o se aprobó, mejor dicho, porque se hablan otras cosas, se aprobó lo que es una volanteada de 3 a 6 el día sábado, otra volanteada de 3 de la tarde, siempre estoy diciendo, de 15 horas a 18, otra volanteada el día domingo de 15 a 17, y a las 17 organizar una asamblea en Arroyo Verde, en donde nuevamente se escuchen opiniones y por ahí alguna otra idea. Inclusive para el día 2 de noviembre tenemos ya decidido una marcha náutica en
en recuerdo, por así decirlo, a un hecho que ocurrió un 2 de noviembre, 6 años atrás, en donde el Pampero, un velero viejo que todavía anda en el agua, fue abordado por la prefectura. Ustedes recordarán que hubo golpes y el prefecto cayó al agua, o se lo tiró al agua, no sé, bueno, depende de las interpretaciones. Yo creo que lo tiraron al agua, pero bueno, el tema pasa en que nosotros estábamos en un río que es de libre navegación, no podía ser abordado por la prefectura. Y por eso es que se defendieron y tiraron a un tipo que viene a usurpar un barco, a robar un barco, a piratear un barco, fue tirado al agua. Bueno, pero a ver, que sea de libre circulación no quiere decir que se pueda desarrollar cualquier actividad en el río, ¿no? Hay una jurisdicción uruguaya y una jurisdicción argentina del río. El río es de toda libre navegación. De libre navegación no quiere decir que la jurisdicción del país no sea válida dentro de los límites de cada parte. El río está dividido por un límite y hay una jurisdicción uruguaya y una jurisdicción argentina. Tengo entendido que no. Según el Estatuto del Río Uruguay, lo que no podés es, por ejemplo, atracar y desembarcar a la costa opuesta. Sí. Inclusive la gente de Argentina, cuando sale al río Uruguay, tiene que hacer un manifiesto de cuál es su destino, si es a pescar, si es al Uruguay, si llevan toda la documentación. Uruguay entra a actuar en el momento de que paran en un puerto, en la costa y demás. Que tiene toda la obligación del mundo de cuidar sus costas, pero el río es de libre navegación, sea de, digamos, jurisdicción y jurisdicción, porque no hay jurisdicción en realidad. La prefectura sí se maneja del canal para un lado y el canal para el otro lado por el tema de los pescadores, los pescadores furtivos y demás, pero en una manifestación no tiene por qué actuar. Por lo menos ahí la interpretación que se le da de este lado, y han dado los abogados y la gente de la CARU, consúltenlo ustedes, pero bueno, cada uno ve lo que quiere ver. Ese día obviamente van a volver a estar, así como ustedes en el río, prefectura también. ¿Qué tipo de medidas van a tomar ustedes como para que no sea interpretado por parte de las autoridades de prefectura como una provocación la movida de ustedes en el río? Nosotros no nos podemos preocupar por cómo lo interprete la prefectura uruguaya, pues si no, no haríamos ningún tipo de movilización. De por sí la prefectura uruguaya lo toma como que es algo agresivo y demás. O sea, si nosotros tenemos un problema contra Boña, vamos a la puerta de Boña a manifestarnos. Como por tierra no podemos, ya que militarmente nos impiden acceder, lo hacemos en el río, que es de libre navegabilidad. Y bueno, por eso consulten con la gente entendida en el tema y van a ver qué podemos hacer tranquilamente. Hemos consultado la CARU y demás, y todos nos han dicho que el río es libre. La libre navegación está clara, pero también las autoridades uruguayas, si consideran que, por ejemplo, puede haber un riesgo, pueden abordar la embarcación a ver si, como lo hacen, por ejemplo, si una embarcación trae contrabando. Yo que sé, la abordan para ver si trae contrabando. Si no trae contrabando, muy bien siga. Si trae contrabando, se detiene a las personas que son responsables de la embarcación, digamos. Supongo que será un control lo que se pretendió en aquel entonces. Ahora, bueno, para eso está la prefectura argentina, se pone pero la Argentina controla Argentina. Uruguay tiene una soberanía que implica que sus autoridades controlan su... Sí, mirá, podemos discutir todo lo que vos quieras. Pero no, pero es que no, pará, yo te dejo hablar, déjame hablar, por favor. Cada vez que quiero hablar me estás cortando. ¿Le parece que sí? Porque me parece que sí. Hace 25 minutos que estamos hablando con usted y le hemos dejado responder todo lo que ha querido, ¿no? Por eso, y esto último de la prefectura, cada vez que te voy a contestar me estás cortando. Si vos interpretás de que debe hacer de la soberanía y de todo, 10 puntos, pero acá hay un tratado del río Uruguay y la planta no se puede haber instalado nunca. Y entonces, si vamos a comenzar con quién es el que está rompiendo todos los acuerdos, es Uruguay. Y así lo determinó la Haya, lo que le hizo un reto, un tirón de oreja y nada más, pero avanzaron sobre los hechos consumados. Sí, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero no es el pero no es el punto. El punto es bueno, no importa. Usted para usted no es el punto, para nosotros es el punto. No es el punto de lo que estábamos hablando ahora. Estamos hablando de la soberanía sobre el río, pero no importa. Bueno, por eso es secundario. ¿Dónde está Montevideo, perdón? Sí. Bueno, me gustaría que averigüe cómo se maneja el río Uruguay, porque yo vivo al lado del río Uruguay. Desde que tengo uso de razón, voy a disfrutar del río Uruguay, ahora últimamente no lo puedo hacer. Entonces me gustaría que usted realmente averigüe lo que es y por qué decir de la soberanía, cuando hay un tratado que lo hace
de libre navegabilidad para ambos países. Así que me gustaría que averigüe primero y después seguimos charlando del tema del río, de la soberanía y de todo el resto de las cosas. Ahora, si uno lo va a tomar como que uno le va a infringir o alterar la soberanía del Uruguay, bueno, vamos a hablar de un desembarco como el que hizo Greenpeace en su momento en el puerto de Bosnia. Claro. Pero acá no hay ningún desembarco, aparte Bueno. han visto cuáles son las fuerzas nuestras, la familia, la gente normal, no llevamos... Claro, Pauler, pero usted tiene que entender también que obviamente las autoridades uruguayas están de alguna manera alertas ante cualquier arribo, no sé, algún supuesto intento de sabotaje industrial, más allá de que ustedes digan que no tienen la capacidad y que quizás no la tienen, pero más allá... No, ni la capacidad ni hemos hecho sabotaje, ojo, exactamente, vamos claro. a especificar porque queda como que nosotros queremos sabotear la planta. Claro, no, pero el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa tienen que mostrar ante la ciudadanía uruguaya determinadas acciones que signifiquen que se está defendiendo el territorio nacional, más allá de que haya o no haya intención, no haya o no haya capacidad. Se tiene que, obviamente por parte de prefectura, las lanchas van a estar y el control va a estar, digo, eso es innegable. Perfecto, nadie dice que no estén. Pauler, el corte de ruta es una alternativa a esta altura del conflicto, digamos. El corte de ruta es un es un rumor que ha crecido mucho en la ciudad. Lo que sí la Asamblea estableció de que van a hacer acciones de concientización, o sea, la entrega de volanteada. Alguien con buen criterio dijo que de 10 volantes, 2 que lo lean, ya es más que suficiente, pero no quita de que algún grupo por ahí quiera cortar la ruta. Eso es un problema de ellos, tendrá que actuar la Gendarmería, porque el arreglo que nosotros hemos hecho es de no cortar la ruta, o sea, de ir a volantear. Esa es la premisa de la Asamblea, pero no quita en una oportunidad. Fue una persona que convocó a cortar la ruta cerca de Carrefour y, bueno, Gendarmería puso efectivos cerca para cuando cortara la ruta, por supuesto, detenerlo, y no pudo hacerlo en ningún momento porque ningún compañero se le acercó, quedó solo al costado de la ruta, había llevado parlantes y todo como para hacer una gran movida, pero la gente interpretó que si la Asamblea no apoyaba eso, no tenía por qué ir, y bueno, así ocurrió. Y acá más o menos pasa exactamente lo mismo. Lo que la Asamblea está convocando a Arroyo Verde es para manifestarse a través de una volanteada, estar presente, hacer, como quien dice, recupero de Arroyo Verde, en el hecho de darle vida nuevamente, y el día domingo la Asamblea, en donde pueden surgir muchas medidas. Lo que sí, lo del corte, es algo que si la Asamblea por mayoría decide votar, se tiene que llamar a una asamblea extraordinaria o ampliada, en donde toda la ciudadanía tiene oportunidad de participar. ¿Qué significa esto? Que si el día domingo se decide, por ejemplo, por mayoría retomar retomar los cortes, retomar la ruta de vuelta, antes de hacerlo hay que llamar a otra asamblea al día siguiente, a los 2 días, en la cual todo el mundo sepa cuál es el motivo de esa asamblea. Porque nosotros normalmente vamos con la agenda abierta, no tenemos nada previsto respecto a lo que vamos a charlar, se escucha a los oradores, y o sea, primero se dan los informes de todo lo que ha ocurrido y demás. Y después se va con los oradores y las votaciones una vez que se unifican los criterios o no se unifican. Entonces ya ahí sería una asamblea pura y exclusivamente para la determinación del corte de ruta o no. Entonces ese día se escucharían argumentos y todo aquel que se vea afectado por el corte de ruta o que no le guste el corte de ruta o que piense diferente a lo que piensa la Asamblea, puede concurrir y no hablar, sino votar. Cuando se vote, bueno, se decide la votación, y bueno, cuántos por el sí, cuántos por no. Hubo una votación de casi 8.000 personas un día en Arroyo Verde, que el coordinador tuvo que decir a mi izquierda, todos los que están de acuerdo con esta medida, a la derecha los otros. Hubo grandes disturbios porque había mucha gente. Para contar 8.000 personas. No, es imposible, por eso te digo. Entonces se dividió. Y hubo muchas peleas que al día de hoy siguen en una pareja que, por ejemplo, el hombre quería cortar y la mujer no, o al revés. Entonces, bueno, ese día se hizo de esa forma. Pauler, no esperemos 8.000 personas porque sería una locura en este momento. Usted sabe que del lado uruguayo hay quienes afirman que en realidad ahora no va a haber corte porque el tipo de cambio favorece mucho a Argentina. Hay muchos uruguayos que están cruzando a consumir, no solo en Gualeguaychú, sino en toda la frontera, y muchos que van a Buenos Aires, y que obviamente hay un movimiento comercial que en este momento
como ha pasado al revés en otras épocas, favorece al lado argentino. ¿Ustedes qué responden a eso? Es el primer planteo que escucho de que alguien está hablando del tema economicista, porque la Asamblea nunca se movió evaluando el tema económico. La Asamblea se movió evaluando los tiempos en los cuales los políticos nos dejan sin respuesta, el tiempo en el cual avanzan sin información, pero es la primera, por así decirlo, la primera versión que tengo de que se esté hablando el economicista. Lo que sí te puedo decir, no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, es que los uruguayos que han venido a Argentina nunca han sido maltratados, y ustedes recordarán las palabras de Pepe Mujica. ¿Ustedes acuerdan cuando se levantó el corte qué es lo que dijo Pepe Mujica o se han olvidado ya? ¿Qué dijo? Que estaba contento por el levantamiento del corte, pero que tenía miedo por lo que le iba a pasar a los uruguayos que fueron a Argentina, que iban a ser apedreados. Nunca sucedió eso. Bueno, por eso lo dijo el Pepe Mujica, a pesar de haber tenido reuniones con... Nunca sucedió la agresión, ni siquiera cuando estaba cortado el puente. Por eso quiero recordar todo eso, porque a veces hay malas interpretaciones, como lo del domingo. Lo del domingo fue una sangre en el ojo que tenía el intendente de la FLU, porque él una vez no pudo pasar por el corte. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Cuando habla con Pepe Mujica, hace que manden esa cantidad descomunal de fuerzas de seguridad con tanques hidrantes y demás, para evitar que los asambleístas, que vos mismo estás diciendo nunca hicimos acto de violencia, fuéramos vedados de entrar al Uruguay. La caravana era para entregar el petitorio y volver, no era para manifestarse, primero y principal. Segundo, la FLU lo que hizo de reunir en el Corineo, querer reunir en el Corineo a la delegación, eso fue algo de muy mal gusto, en el hecho de que la gente del Corineo perdió el trabajo, se fundió por el corte nuestro. Sentar en la mesa de negociación al presidente del centro comercial, a los trabajadores afectados por el puente, me parece que es una agachada muy mala de parte de la FLU. Y bueno, como digo hoy, esas bolsas que tiene en el ojo, la sangre en el ojo que tenía, porque en un momento determinado no se lo dejó pasar y él se cobró la revancha al tiempo. Pauler, para cerrar, ¿el 27 de octubre va a haber una delegación aquí en Montevideo? Son elecciones, no estoy al tanto de eso, disculpame, no sé dónde está la información esa. Había sido invitada una delegación de la Asamblea por parte de Gonzalo Abella, que es historiador uruguayo y también precandidato presidencial de aquí, de Uruguay, de Unidad Popular. Sí, no, disculpame, sí, estuvo la invitación, no sabía que era para la fecha 27 porque... Claro, están en elecciones legislativas. No, por eso, y no se llegó, uno puede hacerlo igual porque vota a las 8 de la mañana y tranquilamente puede estar saliendo a las 9 y en 3 horas y media está el Montevideo. Se puede estar tranquilamente para la tarde. Claro. El tema es que no se debatió. Si se debate, yo me voy a oponer, por supuesto, para que se vaya a Montevideo en este momento. Porque así como vos me hablaste hoy, veo que son muy susceptibles con el tema de la soberanía por el río, es muy susceptible la gente, como ya ocurrió, fueron dos de Gualeguaychú y 3 de Buenos Aires a manifestarse en la plaza principal de Montevideo, fueron agredidos físicamente, a huevazos y demás, y el que incitaba a eso era una camioneta oficial con los parlantes, una camioneta de una dependencia del gobierno. Entonces, lamentablemente no podemos. Cuando fuimos a Nueva Palmira a hacer la binacional, que no se pudo formalizar por las agresiones que recibimos, entrando al centro integrado de frontera, éramos detenidos por la policía uruguaya y entregados a los manifestantes perjudicados por el corte del puente, en donde golpeaban, escupían, querían pelear, denigraban a la gente que iba. De esto, el periodista Rojas del diario El País tenía una afirmación que, bueno, no sé por qué motivo se equivocó y la borró. ¿Por qué? Porque en un momento desde un auto se le hace frente y ahí interviene la policía, prefectura, pues estábamos frente a la casilla de prefectura, y el ejército. O sea, las condiciones no están dadas para ir, porque yo estaba en ese auto que se opuso. Y por suerte que nos bajamos, porque lo único que hacían era filmar cuando le hacían agachar la cabeza, cuando miraba, hijo de puta, ¿qué mirá? Y le hacían bajar la cabeza para denigrar a los asambleístas que habían ido a conformar una binacional. Entonces vos te das cuenta de que no están dadas las condiciones cuando el gobierno arteramente
actúa de una forma que no debe actuar y después sale a decir que sí, que este lago no se ha apedreado, cuando en realidad los apedreados fuimos nosotros del otro lado. Pauler, le agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? No, muy amable. Ha sido un gusto, disentimos tal vez porque cada uno tiene su nacionalidad, pero acá no es un tema de nacionalidad. No es un tema de nacionalidades, ¿no? Por eso mismo, por eso cuando hablamos de soberanía recién medio discutimos. Tenemos una interpretación distinta respecto a cómo debe funcionar la soberanía sobre el río, pero eso no tiene que ver ni siquiera con la planta. No, por supuesto. Lo importante en esto es que la soberanía funcione con nosotros mismos, que ocurre que somos dominados por las multinacionales, no ustedes, nosotros también. Entonces uno ve la profundidad de esto, ve que a nuestra presidenta no le interesa lo que es el cuidado del medio ambiente en lo más mínimo, el hecho lo demuestra cuando sale por el Congreso la ley de glaciares, ella lo veta. Entonces, bueno, seamos sinceros, a nuestro gobierno, al igual que el de ustedes, lo que es el medio ambiente y por lógica el cuidado de las personas que lo tomamos prestado, por así decir, para vivir, no le interesa en lo más mínimo. Lo que sí, hay voces que se tienen que escuchar, la nuestra es una que por suerte se sigue escuchando, por suerte para nosotros, porque ojalá se pueda ir contra otras causas ambientales. La nuestra no es la más importante, ojo, yo lo reconozco, pero sabemos muy bien que al cabo de muchos años ya algunas cosas se dan, no se le puede atribuir a Bonia, pero sabemos muy bien que tiene algo que ver. Ni hablemos lo que puede ocurrir en 15 o 20 años, por eso es que seguimos firmes en nuestra lucha. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, ha sido un gusto. Muy a amable. las órdenes. José Pauler, integrante de la Asamblea de Gualeguaychú.